En el 5.º año después de mi muerte fingida, tengo cáncer. Estoy a punto de morir. Me enteré de que el heredero de la familia Q, frío y orgulloso, estaba a punto de comprometerse. La otra parte era la chica que había amado durante muchos años. Para celebrarlo, una empresa del grupo Q publicó un sorteo. Elegirían al azar a una persona afortunada y le regalarían 1.000.000. Dudé durante mucho tiempo y, en silencio, dejé un comentario. Feliz compromiso. Te deseo felicidad. 1 hora después, cuando el agua empezó a desbordarse de la bañera, sonó el tono de llamada. Felicidades, ha ganado el premio. Capítulo 1. No me morí. Esa llamada me salvó la vida. Al otro lado del teléfono, la empleada seguía felicitándome con una sonrisa en la voz. De verdad es usted muy afortunada, afortunada. Yo me incorporé con dificultad desde la bañera. El corte en la muñeca había sido demasiado profundo. Toda la bañera ya estaba teñida de un rojo claro. Por favor, déjenos un número de cuenta. En el plazo de 1 mes le transferiremos el premio. Además, durante 1 año podrá disfrutar de descuentos en todos los negocios del Grupo Q. Se supone que debía reírme, pero cuando hablé, mi voz estaba tan débil que apenas salía. Gracias, pero, quizá no pueda usarlo. Hubo 2 segundos de silencio al otro lado, y luego la mujer preguntó con cautela. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? Mi cerebro, falto de sangre, empezaba a marearse. A duras penas salí de la bañera, salpicando el suelo de agua mezclada con sangre. Perdón, ¿podría ayudarme a llamar a una ambulancia? La ambulancia llegó muy rápido. Por la mañana acababa de volver del hospital, y por la noche ya estaba otra vez allí. La doctora a cargo de mí, al principio, desaprobaba profundamente mi comportamiento de no valorar la vida, pero al revisar mi historial médico, guardó silencio, suspiró. Sé que ahora debes sentirte muy mal, pero, por favor, intenta resistir un poco más. La miré, confundida. De pronto recordé que alguien ya me había dicho esas palabras antes. Solo que en aquel entonces yo estaba en un estado terrible, incapaz siquiera de cuidar de mí misma. Al final, no tuve más remedio que huir de forma patética. Ellen llegó enseguida. En cuanto me vio en la cama del hospital, se le enrojecieron los ojos. Lidia, ¿quieres matarme del susto? Por la mañana, al despedirnos, le había prometido claramente que aceptaría bien el tratamiento, aunque, con la situación de casa, era imposible sostener los costos carísimos. Los padres de Ellen habían fallecido hace 5 años en aquel terremoto. Estos años, ella y yo habíamos dependido la una de la otra, usando los ahorros que juntamos antes para abrir una floristería, apenas suficiente para sobrevivir. Cuando supo de mi enfermedad, Ellen lloró una vez. Luego se secó las lágrimas y dijo que pediría una excedencia en la universidad y buscaría un trabajo a tiempo parcial para poder cuidarme. Pero, ¿cómo iba yo a atreverme a cargarle eso? Era tan joven. Debería estar disfrutando de su hermosa juventud en la universidad, no siendo arrastrada por mí. Lo siento, me disculpé con ella. Es solo que estoy demasiado cansada. Ellen volvió a llorar. En ese momento, fuera de urgencias, se armó de repente un gran alboroto. Parecía que había ocurrido un accidente de tráfico en algún lugar, y los heridos habían sido llevados al hospital más cercano. Una enfermera vino a avisarme de que mi cama ya estaba lista. Al pasar por el vestíbulo, en la pantalla gigante se transmitían las noticias recientes. El heredero de la familia Q, Alexia Q, derrochó una fortuna y celebrará su fiesta de compromiso dentro de 2 meses en una isla del sur. En la entrevista, el reportero le preguntó por qué había elegido ese momento y ese lugar. El hombre, siempre frío y parco en palabras, sonrió levemente. Algo poco común, porque a ella le gusta, porque a ella le gusta. Apreté los labios, recordando la llamada que había recibido no hacía mucho. La voz de aquella empleada era muy agradable. Además, era una buena persona. Al enterarse de que me había cortado las muñecas, se desordenó por un momento y enseguida llamó a una ambulancia. Durante todo el camino al hospital, la llamada no se cortó. Una y otra vez me repetía al oído: no se muera, por favor. Si se muere, ¿qué hacemos con ese 1.000.000? Es la persona más afortunada que he visto. Seguro que a partir de ahora seguirá siendo así de afortunada. Yo había querido darle las gracias y decirle que su empresa era realmente generosa, pero al pensar en quién era su jefe, no pude decirlo. Un compromiso en una isla del sur, un sorteo cualquiera de 1.000.000. Alexia, ¿de verdad sigue siendo tan derrochador como siempre? Capítulo 2. Desde pequeña hasta ahora, siempre he sido muy desafortunada. Cuando era niña,
Me llevaron a que me leyeran la suerte. El adivino dijo que mi vida estaría llena de tropiezos y que tendría pocos lazos familiares. En la fiesta de mi 10º cumpleaños, me caí por accidente dentro del pastel, aportando mi primer momento icónico, vergonzoso al círculo social. En el último día del examen de ingreso a secundaria, me coincidió con la menstruación y un dolor insoportable. Rendí fatal y no logré entrar al instituto clave con el que había soñado. Parecía que en cada punto crucial de mi vida, siempre fallaba. No heredé la belleza sobresaliente de mi madre, ni la inteligencia de mi padre. En aquel entonces, cuando otros hablaban de mí, casi siempre añadían un prefijo. La amiga de la infancia de Alexia. El nombre de Alexia siempre brillaba con una luz deslumbrante. Crecimos juntos desde la infancia, y nuestra relación siempre fue muy buena. El día que hicimos pública nuestra relación, incluso causó bastante revuelo en las redes sociales. Aparte de lo personal, nuestras familias eran viejos conocidos. En teoría, éramos una pareja bien emparejada, hasta el año en que me gradué de la universidad, cuando se descubrió que yo era una falsa heredera. Aquel año, 2 mujeres dieron a luz al mismo tiempo y, por un error de la enfermera, los bebés fueron intercambiados, y la verdadera heredera y mis padres biológicos ya habían muerto hacía tiempo en un accidente de tráfico. Desde entonces, mi mundo dio un vuelco total. Mi madre adoptiva pasaba los días llorando. Cuando perdía el control emocional, incluso soltaba palabras como porque la que no murió fui yo. Mi padre adoptivo suspiraba cada vez que me veía y, con tono cuidadoso, me sugería si no sería mejor que me mudara a vivir sola por un tiempo. Los chismes de la gente, las miradas extrañas de los sirvientes de la casa, una tras otra. Todas esas cosas me aplastaban hasta dejarme sin aliento. En aquel entonces, mi única salvación era Alexia. No despreciaba mi identidad ni le importaban los comentarios maliciosos de afuera. En más de una ocasión me defendió en público. Regalos caros llegaban a mis manos como agua corriente, como si quisiera decirle a todo el mundo que él estaba detrás de mí, apoyándome. Yo también lo había regañado por derrochador, pero Alexia solo me abrazaba, enterraba la cabeza en el hueco de mi cuello y frotaba suavemente. No me importa. A ver quién se atreve a hablar mal de ti. Éramos tan jóvenes entonces, ingenuos, creyendo que el amor podía superar cualquier obstáculo, hasta que la familia empezó a presionarlo, obligándolo a romper conmigo. En ese momento, Alexia acababa de graduarse de la universidad y aún no tenía voz ni voto. Durante ese periodo, siempre estaba muy ocupado. Siguió los arreglos familiares y entró a trabajar en la empresa, ansioso por lograr resultados cuanto antes para ganarse el reconocimiento de su familia y obtener libertad para decidir sobre su matrimonio. En varias citas, llegaba tarde, con el rostro agotado. Yo notaba lo cansado que estaba, así que durante la comida hacía todo lo posible por animarlo. Pero cuando por fin lograba exprimir un chiste tras mucho esfuerzo y levantaba la vista, Alexia ya se había quedado dormido frente a mí, sentado, rendido por el cansancio. Alexia estaba cada vez más ocupado, y entre nosotros, cada vez había menos conversaciones. Seguía enviándome mensajes de buenos días y buenas noches, preguntándome si había comido bien, pero yo empecé a volverme silenciosa. Otra vez, tras recibir burlas abiertas y veladas en una reunión, ya no pude soportarlo más y me escondí en el baño para llamarlo, pero cuando la llamada se conectó, antes de que pudiera decir nada, escuché la voz cansada pero suave de Alexia. ¡Qué coincidencia! Justo estaba pensando en llamarte. Me dijo que el proyecto del que se encargaba por fin había firmado el contrato ese día. Era el primer gran proyecto del que se responsabilizaba desde que había entrado a la empresa. Había trabajado horas extra durante un mes entero por él. Cuando se confirmó el éxito, su padre por fin lo elogió, y su madre también aflojó la postura. Al ver que yo seguía sin hablar, se detuvo de repente. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? No, me esforcé muchísimo para reprimir toda la amargura en el pecho. Quería decirle que esas personas hablaban de una forma realmente hiriente. Esas miradas veladas y despreciativas eran como una toalla gruesa empapada en invierno, pegada a mi cuerpo, fría y asfixiante. Quería decirle que sentía que ya no podía seguir aguantando, pero cuando hablé, lo hice con un tono ligero. ¿Qué me va a pasar? Es solo que te echo de menos. ¿Cómo iba a atreverme a hacer que se preocupara más por mí? Cuando él ya se estaba esforzando tanto por estar conmigo, y yo no podía ayudarlo en absolutamente nada. Después de ese día, rechacé toda vida social. Durante un tiempo, odié salir de casa. Empecé a temer las miradas de los demás. Corrí todas las cortinas de la casa. Mi apetito empezó a disminuir y, en apenas 2 meses, adelgacé más de 10 kilos. Cuando Alexia por fin se dio cuenta de que algo no iba bien y se presentó en mi casa para sacarme de la cama a la fuerza,
Solo entonces recordé que llevábamos más de una semana sin vernos. Alexia me preguntó, ¿has cenado? Lo pensé un momento. No. ¿Y el almuerzo? Tampoco. ¿Y el desayuno? Al ver que aún iba a negar con la cabeza, su rostro se ensombreció. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Hice un gran esfuerzo por recordar. Creo que fue anoche. Quizá al mediodía. De verdad no lograba acordarme. Últimamente mi memoria era terrible. No solo olvidaba comer, también olvidaba asearme, e incluso olvidaba responder los mensajes de Alexia. Claramente no hacía nada más que estar acostada en la cama, pero aún así me sentía cansada, terriblemente cansada. Alexia me llevó en brazos hasta el baño y me ayudó personalmente a asearme. Después, volvió a insistir en que comiera. Mastica bien, no te lo tragues directamente. Pero yo de verdad estaba agotada. Una comida me tomó 1 hora entera. Después de comer, volvió a darme sueño. Esta vez Alexia no se fue, se quedó a dormir a mi lado. Entre el sueño y la vigilia, me abrazó y me susurró suavemente al oído. Dame un poco más de tiempo. Sé que ya estás muy cansada, ¿podrías esperarme un poco más? Desde ese día, Alexia se mudó a mi casa. El piso lo había comprado en la universidad. No era grande, un salón con 2 dormitorios. Después de que Alexia llegó, mi vida empezó a volverse más regular. Cada mañana, antes de irse a trabajar, me preparaba el desayuno y el almuerzo, y se aseguraba de que los comiera a tiempo. Todas las tardes, después del trabajo, volvía a casa para cenar conmigo y luego me llevaba a caminar y hacer algo de ejercicio. Mi estado físico mejoró de forma visible, pero Alexia se veía cada vez más agotado, hasta que, durante una reunión, se desmayó en el acto por hipoglucemia. Cuando llegué al hospital, la madre de Alexia ya estaba allí. Al verme, frunció ligeramente el ceño. Me quedé rígida en el sitio, incómoda y sin saber qué hacer. Hola, tía. No me habló con dureza. Simplemente me entregó un dossier. Dentro había varios candidatos a matrimonios concertados que ella consideraba adecuados, con descripciones muy detalladas de su origen familiar y de las conexiones que podían aportar. Después de todo, me había visto crecer. No dijo las cosas de forma directa, pero yo entendí perfectamente lo que quería decir. ¿Y tú, qué tienes? Yo ya no tenía nada. Mientras esperaba a que Alexia despertara, pensé en muchas cosas. Por ejemplo, el piso lo había comprado en la universidad. No sabía si venderlo ahora supondría una pérdida. Por ejemplo, mis padres adoptivos me habían criado durante tantos años, aunque ahora, por la muerte de su hija biológica, no podían aceptarlo de momento. Si yo me iba, ¿se sentirían tristes? Y por ejemplo, Alexia ya había hecho tanto por mí. Si ahora le decía que quería romper, ¿no parecería que yo era una desagradecida? Romper. ¿Y cómo debería decirlo? El tiempo parecía volverse especialmente largo en ese instante. Cuando Alexia despertó, yo ya lo había pensado todo. En el primer segundo tras abrir los ojos y verme, aún no había tenido tiempo de esbozarme una sonrisa. Cuando ya hablé yo, Alexia, terminemos. Capítulo 3. En la habitación reinaba el silencio. Después de un largo rato, Alexia se apoyó despacio y se incorporó en la cama. Si retiras ahora mismo esas palabras, puedo fingir que no las he oído. Negué con la cabeza. Alexia, terminemos. Frente a mí volvió a caer un largo silencio. No me atreví a mirarlo a los ojos. Pensé que acababa de despertarse y quizá tendría sed. Así que fui a servirle un vaso de agua. Después de dejar el vaso en la mesilla, me giré para irme, pero él me sujetó de la mano. A mi espalda, Alexia me preguntó en voz baja, ¿estar conmigo te resulta tan doloroso? No respondí. Cuando Alexia volvió a alzar la cabeza, tenía los ojos enrojecidos. Con un tono casi suplicante, me preguntó, ¿no podrías aguantar un poco más? ¿Aguantar un poco más? Aunque fuera por él, ¿no podría aguantar un poco más? Alexia, suspiré. Me sujetaba la mano con mucha fuerza, pero apartarlo me resultó sorprendentemente fácil. Déjame ir a mí, y déjate ir a ti también. Siempre he sido una persona muy desafortunada. Después de mis padres adoptivos, también perdí a Alexia. Durante el tiempo inmediatamente posterior a la ruptura, Alexia siempre se preocupaba por mí. Cuando veía algo que me gustaba, lo compraba igualmente y mandaba a alguien a enviármelo. Cuando se lo preguntaba, me decía que entre amigos normales también se podían hacer regalos. ¿No? Sí, claro que sí. Yo me daba la vuelta y lo vendía todo. Me di cuenta de que así no podía seguir. Así que me inscribí en un programa de enseñanza voluntaria en zonas montañosas, con la idea de cambiar de entorno y despejar la mente. El resultado fue que, a los pocos meses de llegar,
Ocurrió un terremoto y casi pierdo la vida. En aquel terremoto murieron muchísimas personas. Entre los escombros encontré a Ellen, que había perdido a sus padres y familiares y se había quedado completamente sola. Era 8 años menor que yo y necesitaba un tutor legal, así que yo, que había sobrevivido, asumí la identidad de la hermana mayor de Ellen, pero incluso cambiando de identidad, la mala suerte seguía persiguiéndome como una sombra. A los 27 años, me diagnosticaron cáncer. Me quedaba poco tiempo, y aún así, ahora había alguien que me decía que yo era la persona más afortunada que había visto. Capítulo 4. 1.000.000, la verdad es que sí, era muchísima suerte. Cuando Ellen se enteró, lloró de alegría. Tenemos dinero para tratar la enfermedad. Sí, qué bien. Justo cuando necesitaba dinero, justo entonces alguien venía a dármelo. En la habitación contigua había un paciente herido en un accidente de tráfico. Veía al personal médico entrar y salir sin parar. Parecía que la persona que vivía allí tenía una identidad nada común. Tras 2 días de observación, por fin el médico aceptó darme el alta. Eso sí, antes de irme, me aconsejó con toda seriedad que insistiera en seguir el tratamiento. La floristería cerró 2 días y perdí algunos pedidos anticipados. Me disculpé uno por uno con los clientes y les prometí que la próxima vez tendrían flores gratis. La floristería estaba a solo una calle del hospital, y mucha gente que iba a visitar a pacientes aprovechaba para comprar flores. Ese día, nada más abrir, recibí un pedido enorme. Las flores solicitadas eran todas las más caras. Además, habían pagado una elevada tarifa de mensajería, con la condición de que se entregaran en una habitación concreta del hospital. Eché un vistazo y, para mi sorpresa, era justo la misma habitación que había estado al lado de la mía. Cuando terminé de preparar el ramo con prisas, ya estaba cayendo la tarde. Al llegar a la puerta de la habitación, había 2 guardaespaldas fuera. Tras comprobar todo, me dejaron entrar. Empujé la puerta y la persona en la cama estaba leyendo. Al oír el sonido, levantó la vista hacia mí. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, me quedé rígida en el sitio, incómoda y perdida, igual que años atrás. No esperaba encontrarme con Alexia allí. Era la primera vez que nos veíamos en 5 años, pero Alexia pareció no reconocerme en absoluto. Solo me lanzó una mirada indiferente. Retiró la vista y pasó otra página del libro que tenía en la mano. Dejé las flores ahí. Al ver que yo seguía mirándolo, como atontada, pareció recordar algo. Ah, gracias. Su tono era muy suave. Gracias por el esfuerzo. No fue hasta salir de la habitación cuando me di cuenta de que no sabía desde cuando me había mordido el labio inferior. En la boca se extendía un ligero sabor dulce y metálico. Justo entonces alguien fue a visitar a Alexia. Al cruzarse conmigo, la escuché saludarlo con familiaridad. ¿Qué tal? ¿Hoy estás un poco mejor? Alexia por fin dejó el libro, levantó la cabeza y le sonrió. No, todavía no. Aún no lo recuerdo. ¿Y entonces qué haremos con la fiesta de compromiso dentro de 2 meses? La puerta de la habitación se cerró y ya no pude oír lo que decían dentro. Solo pensé en silencio, qué chica tan bonita. En persona era aún más guapa que en las fotos. Debe de ser su prometida. Al salir del hospital, escuché a las enfermeras del puesto comentando. El paciente de la habitación 416, decían, provenía de una familia muy rica y estaba hospitalizado por las heridas de un accidente de tráfico. Durante el accidente, se había golpeado la cabeza y el hematoma había presionado los nervios, provocándole la pérdida parcial de la memoria. Había olvidado a muchas personas y muchas cosas. Después del breve impacto inicial, me quedé algo aturdida, así que no era que me ignorara a propósito. Alexia, de verdad me había olvidado. Bajé la mirada. En el fondo de mi corazón, no sabía si sentía alivio o tristeza. Capítulo 5. Después de aquel día, el negocio de la floristería empezó a mejorar de repente. Parecía que, desde que me diagnosticaron cáncer, mi suerte había empezado a cambiar. El día del solsticio de invierno, recibí varios pedidos grandes seguidos. Cuando por fin terminé de trabajar, ya había oscurecido. Ellen vivía en la residencia estudiantil y hoy no volvía. Tras ordenar y cerrar la tienda, dudé un momento, pero aún así decidí ir a comprar un pastel. Mi cumpleaños cae en el solsticio de invierno. Cuando aún salía con Alexia, siempre bromeaba diciendo que cada año, cuando caía la primera nevada, sabía que mi cumpleaños estaba cerca. Este año también fue así. Cuando llegué a la pastelería, ya estaban a punto de cerrar. La dependienta me miró con dificultad y dijo que el último pastel acababa de venderse. Me sentí un poco decepcionada, pero aún así asentí. Justo cuando me daba la vuelta para irme, la dependienta recibió de pronto una llamada y enseguida me llamó. Espere un momento. Me giré, confundida.
Entonces me dijo que un cliente que había reservado un pastel acababa de llamar para decir que tenía un imprevisto y no podía venir a recogerlo. Resultó ser un pastel de cumpleaños de chocolate con fresas, de 4 pulgadas, ni grande ni pequeño, justo suficiente para que lo comiera yo sola. De verdad tiene mucha suerte, me sonrió la dependienta. Miré el pastel ya empaquetado y sentí que esa buena fortuna repentina era un poco irreal. Al salir de la pastelería, pasó un coche por la acera de enfrente, y la ventanilla se estaba subiendo lentamente. Le eché una mirada sin pensar, me quedé helada medio segundo y, de forma instintiva, eché a correr tras él. En el camino choqué sin querer con alguien y me disculpé de inmediato. Lo siento, pero mis pasos no se detuvieron. Ni siquiera me di cuenta de que el pastel se había deformado. En ese momento, el semáforo del cruce se puso en rojo y el coche se detuvo. Cuando distinguí la matrícula, me frené de golpe. No era ese número. Respiraba a bocanadas. No era él. El lugar donde había chocado parecía empezar a doler de repente. Las lágrimas cayeron sin motivo. Entonces la chica con la que había chocado me alcanzó, alarmada. ¿Estás bien? ¿Estás sangrando? Miré de forma instintiva. Resultó que se había abierto la herida anterior. Con razón dolía tanto. La chica insistió en llevarme al hospital, temiendo que pensara que quería sacarle dinero. Me apresuré a decirle que no hacía falta que pagara los gastos médicos. El hospital más cercano era precisamente aquel donde estaba ingresado Alexia. Al llegar, el médico volvió a verme a mí, esa paciente, conocida, y ya no sabía qué hacer conmigo. Yo aún llevaba en la mano el pastel aplastado y me sentía algo avergonzada. Vaya cumpleaños tan accidentado. Cuando salí tras volver a vendarme la herida, apareció fuera de urgencias una figura que no debería estar allí. Era Alexia. Al cruzarse nuestras miradas, me quedé inmóvil un segundo y bajé la cabeza, como huyendo, aunque en el fondo pensaba que no sabía qué hacía él bajando tan tarde. La chica con la que choqué fue a pagar. Busqué una silla y me senté, pensando en esperar a que volviera para transferirle el dinero. Al poco rato, de pronto se hizo una sombra a mi lado y una figura alta se sentó. Mi cuerpo se tensó. El vestíbulo del hospital, de noche, seguía lleno de gente, pero yo me sentía como sentada sobre alfileres, hasta que la persona a mi lado habló de repente. El pastel. Levanté la vista de inmediato. Vi que Alexia extendía la mano y señalaba la caja del pastel que yo llevaba. ¿Por qué está hundido? Su tono parecía algo apenado. Me humedecí los labios. Incómoda, choqué sin querer. La persona a mi lado guardó silencio 2 segundos. Luego volvió a hablar. ¿Hoy es tu cumpleaños? Sí, asentí ligeramente. Feliz cumpleaños. Gracias. Me felicitó como si fuera una desconocida. En ese momento regresó la chica que había ido a pagar, y enseguida la tomé del brazo y le transferí el dinero. Cuando me giré de nuevo, vi que la prometida de Alexia, Vicky, también había bajado. Alexia, ¿no tienes ni un poco de conciencia como paciente? ¿Qué haces deambulando por ahí? No me atreví a seguir escuchando y me preparé para huir avergonzada, pero de pronto escuché que alguien decía, Lidia. Capítulo 6. El tiempo pareció detenerse en ese instante. En mi mente pasaron fugazmente muchos pensamientos. Me giré rígida y miré a Alexia. Esto es tuyo, ¿verdad? La expresión de Alexia seguía siendo tranquila. Señaló el recibo de pago olvidado en el asiento y me sonrió levemente. Aquí pone tu nombre, Lidia. Me mordí el labio y me acerqué a recoger el recibo. Bajé la cabeza y dije, gracias por avisarme. Y ya no me atreví a mirarlo de nuevo. Cuando salí del hospital, la nieve afuera caía con más fuerza. Al llegar a casa, las suelas de los zapatos estaban empapadas y los calcetines se me pegaban a las plantas de los pies. Bajé la cabeza y me cambié de zapatos. Cuando Ellen llamó, yo estaba encendiendo las velas del pastel. El pastel estaba hundido. No se veía muy bonito, pero aún se podía comer. Ellen, muy perspicaz, notó algo raro. ¿Qué le pasa a tu voz? ¿Por qué suenas tan congestionada? Nada, aspiré por la nariz. Es que tengo mucho frío. De verdad, hacía muchísimo frío al volver ahora. Ellen no preguntó más, solo me dijo que me abrigara bien y que no me resfriara. Después de encender las velas, me pidió que pusiera el altavoz y, junto con varias compañeras de su dormitorio, me cantaron a todo pulmón el cumpleaños feliz. Gracias a todas, sonreí. En ese momento, afuera empezaron a estallar fuegos artificiales. Tomé un trozo de pastel ya cortado y salí a mirar. Al oír el ruido, Ellen preguntó con extrañeza, ¿no es fiesta ni nada? ¿No estaba prohibido encender fuegos artificiales en la ciudad? Miré los fuegos artificiales llenando el cielo y me metí una gran cucharada de pastel en la boca. Quizás sea algún joven rico dándole una sorpresa a la persona que le gusta.
Ellen soltó una risita. Eso sí que es romántico. Capítulo 7. Cuando aún salíamos. A menudo pensaba que Alexia era ese tipo de novio que no sabía crear romanticismo. No era bueno con las palabras. Casi nunca decía frases dulces. Y hasta en la confesión fui yo quien tomó la iniciativa. Poco después de romper, me fui a las montañas a dar clases como voluntaria. Al principio pensé que sería muy difícil adaptarme, pero luego estaba tan cansada que cada día me quedaba dormida apenas tocaba la cama. Los recursos educativos en la zona montañosa eran escasos. Un profesor hacía el trabajo de dos, y además tenía que ser padre y madre al mismo tiempo. Cuando uno estaba ocupado, no quedaba espacio para pensar en nada más, ni en amor, ni en sentimientos, ni en falsas herederas o herederas reales. Con corregir unos cuantos exámenes, una ya se volvía obediente. Alexia seguía enviándome mensajes, pero yo casi nunca le respondía. Siempre fingía que no había señal y que no los había visto. Con el tiempo, dejó de escribir. En el tercer mes de estar en el pueblo, cumplí 22 años. Muy temprano por la mañana, sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero el lugar de origen me resultaba muy familiar. El teléfono sonó durante mucho rato. No contesté, pero tampoco colgué. Cuando terminó el tono, la pantalla se iluminó y mostró una llamada perdida. Me quedé mirando ese número durante mucho tiempo, hasta que la pantalla se apagó. Esa serie de cifras quedó grabada en mi memoria. Al llegar a clase, los niños me prepararon una sorpresa y celebraron mi cumpleaños conmigo. En la escuela de la montaña había pocos maestros. Que yo hubiera venido a enseñar hacía que el director y los padres estuvieran muy agradecidos. Todos sacaron el mejor tocino y las mejores salchichas curadas para agasajarme. No había pastel, así que me hicieron al vapor un bollo de flores muy bonito. Cuando los niños me rodearon para pedirme que pidiera un deseo, gorjeaban como pajaritos. Maestra Lidia, todos te queremos. Maestra Lidia, nos darás clases siempre. Maestra Lidia, ¿qué deseo pediste por tu cumpleaños? Abrí los ojos, sonreí y apagué las velas de un soplo. Si dices el deseo en voz alta, ya no se cumple. Deseé que esos niños pudieran sonreír siempre con tanta alegría. Después de apagar las velas, la profesora que había venido conmigo como voluntaria nos ayudó a tomar una foto. Esta salió muy bien. Ya la edité. Súbela a tus redes. Miré la foto y, en efecto, estaba muy bien. Un grupo de niños me rodeaba. Yo estaba sentada en el centro, sonriendo feliz, para no rechazar su buena intención. Entré a mi cuenta después de mucho tiempo y publiqué una actualización. A medianoche, el teléfono sonó 2 veces de repente. Una cuenta pequeña y desconocida me dejó un comentario. Hacía mucho que no te veía sonreír tan feliz. ¿Ahora eres libre? Me quedé mirando esas 2 líneas durante mucho tiempo. Escribí una respuesta y la borré, hasta que casi amaneció. Al final, no respondí nada. Cuando desperté de nuevo por la mañana, el sistema mostraba que esos 2 comentarios habían sido eliminados por quien los escribió. Siempre había sido muy considerado. No quería ponerme en una situación incómoda. Así que más tarde, cuando ocurrió el terremoto y quedé atrapada bajo los escombros, lo que pensé en mi corazón fue, ojalá le hubiera respondido ese mensaje. Así, ahora, no estaría tan arrepentida. Capítulo 8. Empecé a aceptar el tratamiento. El médico dijo que mi situación no era tan mala, se había detectado a tiempo y aún había posibilidad de esperar un trasplante de hígado. Solo que delante de mí había muchos otros pacientes en la lista, que pudiera llegar a aparecer un donante o no. Al final dependía de la suerte. Al hacer los trámites de hospitalización, le pregunté a la enfermera con cierta duda, ¿ya no quedan habitaciones compartidas? ¿Por qué me habían vuelto a asignar la misma habitación individual de la vez anterior? La enfermera se quedó cortada por la pregunta y tartamudeó un buen rato. Es que en nuestro hospital, las habitaciones compartidas están bastante ajustadas. Ah, ya veo. Entonces no había más remedio. Pero las habitaciones individuales son un poco caras. No pasa nada, dijo la enfermera de inmediato. Usted puede disfrutar de un descuento. Ah. Al ver mi expresión de desconcierto, la enfermera continuó. El señor Q hizo una donación al hospital la semana pasada, y además donó un lote de equipos médicos importados. Usted es la afortunada que ganó el premio antes, ¿verdad? Claro que puede disfrutar del descuento de hospitalización. Ah. Aunque cuando me notificaron el premio sí dijeron que podía disfrutar de descuentos en todas las industrias bajo el grupo Q. ¿Pero el hospital también contaba? ¿Quién viene a un hospital pensando en aprovechar descuentos de hospitalización? Dicho eso, gastar menos dinero siempre era algo bueno. Así fue como volví a ingresar en la habitación contigua a la de Alexia. Alexia rara vez salía de su habitación. Solo nos cruzamos brevemente el día que ingresé, a finales de año.
Parecía estar siempre muy ocupado. Varias veces, al pasar frente a su habitación, lo vi sentado frente al ordenador en videoconferencias. La noche de Año Nuevo, Ellen tenía una cena con sus compañeros de la misma especialidad y volvería muy tarde. Mientras yo estaba sola en la habitación viendo la televisión, de pronto alguien llamó a la puerta. Nada más abrir, estallaron los confetis, entre cintas de colores flotando por el aire. Un enorme ramo de flores apareció frente a mí. ¡Feliz Año Nuevo, viejo Q! Los colegas hemos venido a verte. Antes de que terminara la frase, todos vieron mi cara y se quedaron en shock. Uno de ellos incluso soltó: joder, esto es de miedo. ¿Qué tonterías dices? En ese momento, Vicky oyó el alboroto y salió de la habitación de al lado. Al ver a varias personas plantadas en la puerta de mi habitación, puso cara de resignación. ¿No dijimos que era la habitación 416? Es la 416, respondieron todos, mirando apresuradamente el número de la puerta, hasta que se dieron cuenta de que se habían equivocado. El hospital, por evitar el número 4, no tenía habitación 414. Eso fue lo que hizo que el grupo se confundiera. La situación era bastante incómoda. En ese momento, Alexia también salió de su habitación. Tras ver a las personas reunidas frente a la mía, guardó silencio un segundo y luego se dio la vuelta para regresar a su habitación. Viejo Q, eso sí que no está bien. Oímos que estabas hospitalizado y nos costó un montón sacar tiempo para venir a verte. ¿Y esta es tu actitud? Vicky se aguantaba la risa. Entren. Yo seguía de pie en el mismo sitio, sin entender del todo qué estaba pasando. En ese momento, el joven rico Logan, el mismo que había dicho, esto es de miedo, fue el primero en reaccionar y se volvió hacia mí. ¿Eres la paciente de la habitación de al lado? Veo que tú también estás sola. ¿Quieres unirte a nuestra reunión de Año Nuevo? Miré instintivamente a Vicky. Ella me guiñó un ojo. Bienvenida. Si hacía un momento habían sido tan elegantes al tirar los confetis, ahora estaban igual de patéticos recogiéndolos del suelo. Me sentí un poco incómoda siguiendo al grupo hacia la habitación contigua. La habitación de Alexia era del mismo tamaño que la mía. Con tanta gente entrando de golpe, el espacio se volvió estrecho de inmediato. Logan seguía bromeando con Vicky. Vicky, vienes al hospital cada 2 por 3. Quien no sepa la verdad pensaría que tienes algo en mente con el viejo Q. Vete al demonio, le respondió Vicky entre risas. Aunque tuviera alguna intención, sería con los proyectos que tiene en las manos. Además, el accidente ocurrió mientras venía a mi territorio a hablar de negocios. Como anfitriona, ¿cómo no iba a preocuparme un poco? Nada más terminar, todos estallaron en carcajadas. Yo me quedé mirándola con sorpresa. Solo entonces entendí que había estado equivocada. Así que ella no era esa supuesta prometida de los rumores. Cuando salía con Alexia, prácticamente conocía a todas las personas que lo rodeaban. Pero los que habían venido hoy, hombres y mujeres, eran todos desconocidos para mí. Parecía que, en estos 5 años separados, él había hecho muchos nuevos amigos. Acepté el zumo que Vicky me pasó. Al dar un sorbo, descubrí que era justo de melocotón, el que más me gustaba. Al principio, el grupo charlaba sobre proyectos y acciones. Luego Logan, con buen ojo, notó que yo no lograba intervenir y empezó a cambiar el tema. Comenzaron a hablar del accidente de coche de Alexia. Viejo Q, tampoco fuiste muy considerado. Tuviste un accidente y ni siquiera avisaste a los colegas. Si Vicky no hubiera metido la pata, seguiríamos sin enterarnos. Al oír eso, Alexia miró instintivamente a Vicky. Ella se puso nerviosa al instante y enseguida le hizo señas a Logan, indicándole que aún no había firmado el contrato del proyecto con Alexia, que no fuera a enfadar al cliente justo ahora. Por suerte, Alexia no dijo nada al final. Yo lo miré de reojo con cuidado y di un pequeño sorbo más al zumo. Por cierto, ¿qué enfermedad tiene la señorita paciente?, preguntó alguien. Me quedé un segundo en blanco y respondí enseguida. Cáncer de hígado en etapa temprana. Estoy esperando un trasplante. Los demás guardaron silencio de inmediato, y luego todos lanzaron miradas de reproche a Logan. Logan se quedó sin palabras. Esa noche, probablemente alguien no dormiría bien. Me apresuré a ayudarlo. Todavía hay esperanza. Después del trasplante se puede vivir muchos años más. En ese momento, Alexia me miró de pronto. ¿El dinero te alcanza? No me atreví a sostenerle la mirada y asentí. Sí, me alcanza. He tenido mucha suerte, recibí una donación. No expliqué qué tipo de donación era. Los demás también empezaron a consolarme uno tras otro. Seguro que llegará un donante. No pasa nada. Si el dinero no alcanza, díselo al viejo Q. Es muy dado a ayudar a los demás. Nuestro viejo Q tiene corazón de bodhisattva. Estos años ha donado muchísimo dinero y ha ayudado a que muchos niños de zonas montañosas puedan estudiar.
Cuanto más hablaban, más se iban por las ramas, y el ceño de Alexia se fruncía cada vez más. Justo entonces recibió una llamada de trabajo y salió de la habitación. Aproveché para preguntar con cautela: ¿Ustedes conocen al señor Q desde hace mucho? Logan asintió. Unos 4 años, más o menos. Luego suspiró con emoción. Cuando lo conocimos, era frío como el hielo. Quien hubiera imaginado que ahora permitiría que hiciéramos una reunión en su habitación del hospital. Los demás rieron y estuvieron de acuerdo. Y así, a través de sus palabras, conocí a ese Alexia que yo nunca había visto. Capítulo 9. Hace 4 años, Alexia llegó por primera vez a la sucursal de la ciudad N. En aquel entonces, afuera circulaban todo tipo de rumores, que era un hijo abandonado por la familia, porque originalmente le iba bastante bien en la sede central, pero justo cuando estaba a punto de ascender, de repente perdió la cabeza y se fue a una zona montañosa a participar en las labores de ayuda tras un terremoto. No solo participó personalmente en la excavación y rescate de supervivientes después del desastre, sino que incluso donó todos los bienes que tenía a su nombre para apoyar la reconstrucción. Cuando el dinero no alcanzaba, llegó a llamar uno por uno a sus amigos de la infancia para pedirles préstamos. Al enterarse de esto, su madre lo regañó, preguntándole si se había vuelto loco, y su padre quedó profundamente decepcionado con él. Después, directamente le retiraron el cargo y lo mandaron a casa a reflexionar. Un año más tarde, fue enviado al extranjero interno, a la sucursal de la ciudad N. Al llegar a un nuevo círculo social, al principio un grupo de jóvenes adinerados sentía bastante curiosidad por ese recién llegado, pero tras tratarlo, descubrieron que parecía un tipo posero. Siempre mantenía una actitud fría de «yo no soy como ustedes», y además no aceptaba ningún tipo de acercamiento. Poco a poco, el grupo perdió el interés por ese supuesto hijo abandonado de la familia Q, hasta que, en una ocasión, todos viajaron juntos al extranjero para una inspección. Tuvieron mala suerte y una tormenta de nieve cerró la ciudad. Quedaron atrapados en el hotel durante una semana. El tiempo coincidió justo con el Año Nuevo lunar en China. La noche de Nochevieja, el grupo volvió a reunirse. Alexia, al principio, seguía mostrando esa actitud distante y poco sociable. Después de varias rondas de alcohol, quizá porque estaban atrapados juntos y la camaradería había aumentado, todos se pusieron muy sentimentales y empezaron a hablar de sus experiencias amorosas. Cuando le tocó el turno a Alexia, guardó silencio durante un buen rato. Cuando los demás pensaban que volvería a hacerse el frío, de repente habló. Crecimos juntos desde la infancia. Empezamos a salir al llegar a la adultez, pero rompimos hace un año. Logan por fin encontró el punto débil humano de ese tipo frío, y preguntó de inmediato, ¿por qué rompieron? ¿No eran amigos de la infancia? ¿Eso también fuiste capaz de dejarlo ir? Tras esa avalancha de preguntas, el interés de los demás también se encendió. Alexia parecía algo ebrio. Movió ligeramente la cabeza, pensó un momento, y entonces dijo despacio, ¿por qué? Hacía mucho tiempo que ya no sonreía delante de mí. Antes le encantaba sonreír. En sus recuerdos, aquella chica, aunque desde pequeña siempre había tenido mala suerte, era muy optimista, y sonreía mucho. Dentro de la habitación se hizo el silencio durante unos segundos. Logan soltó un «joder». ¿Solo por eso? ¿Y así la dejaste ir? Sí, solo así. Aún así, la dejó marchar. ¿Y después, volvieron a verse tras la ruptura? No. Alexia negó con la cabeza. Desapareció en aquel terremoto. Esta vez, el silencio fue aún más pesado. Incluso Vicky, que estaba a un lado, sintió que él estaba a punto de romperse. Esto no tenía nada que ver con lo que habían imaginado al principio. Pensábamos que era un farsante, y resultó ser un guerrero del amor puro. Cuando terminó de decirlo, yo sonreí de forma cooperativa, pero en el fondo del corazón, no podía evitar sentir una acidez profunda. Después, en la sucursal de la ciudad N fue ascendiendo paso a paso hasta regresar a la sede central. Su suerte profesional fue increíble, y ahora ya tiene verdadero poder de decisión dentro de la familia Q. Pero aún así, sigue insistiendo en donar cada año a esa zona montañosa donde ocurrió el terremoto. Hace 2 años incluso puso dinero para construir allí el primer instituto femenino. Uno de ellos suspiró emocionado, un auténtico bodhisattva viviente. Si su exnovia lo supiera, seguro que también le agradecería todo esto en nombre de los niños de la montaña. Un hombre tan bueno, ¿cómo pudo dejarlo así? Asentí y dije, sí, la verdad es que sí. Capítulo 10. Cuando ya casi era medianoche, el grupo planeó ir a un bar para continuar la fiesta. Me despedí educadamente, diciendo que iba a volver a mi habitación a dormir. En el mismo instante en que la puerta de la habitación se cerró,
Logan le dio un golpe fuerte al tipo que había hablado antes. ¿Estás buscando la muerte o qué? Diciendo cosas así, cualquiera se querría morir. ¿Qué pasa? El otro seguía completamente confundido. Los demás también miraban sin entender. Logan llevaba toda la noche aguantándose. Por fin ya no tuvo que seguir conteniéndose. Como era el más cercano a Alexia, había visto fotos de su exnovia. ¿No viste el nombre escrito junto a la puerta de la habitación de al lado? Claro que lo vi, Lidia. Pasaron 2 segundos. Espera, ¿esa Lidia? Por fin, todos reaccionaron. Joder, ella es esa. La única que sabía toda la verdad, Vicky, había presenciado la escena completa y se reía como una loca. Por fin ya no tenía que seguir ocultándolo. De verdad, se había estado conteniendo demasiado. Maldito Alexia, solo porque era el cliente, se atrevió a hacer una petición tan absurda. Ella había cooperado, y había sido realmente agotador. Capítulo 11. Al salir de la habitación, vi a Alexia de pie junto a la salida de emergencia, atendiendo una llamada. Él también me vio. Un momento. Le dijo algo a la persona al otro lado del teléfono y luego me miró con cierta confusión. ¿Pasa algo? No, negué con la cabeza. Solo vine a ver cómo se ve un guerrero del amor puro. Alexia se puso incómodo al instante. No escuches esas tonterías que dicen. En el segundo siguiente, dieron las 12. El estruendo de los fuegos artificiales de Año Nuevo estalló puntualmente. Alexia abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero no lo escuché con claridad. Aprovechando el ruido de los fuegos artificiales, le sonreí. ¡Feliz Año Nuevo, Alexia! Alexia me miró con desconcierto y dio un paso hacia mí, como queriendo acercarse. Yo retrocedí 2 pasos. Le hice un gesto de despedida con la mano y me di la vuelta para volver a mi habitación. Esa noche, después de mucho tiempo, volví a soñar con cosas del pasado. Cuando empecé a vivir con Ellen, la vida fue muy dura. Tenía que ocuparme de alquilar una casa, abrir la tienda, cuidar de Ellen y tramitar su traslado de escuela. Cuando por fin la vida empezó a encarrilarse poco a poco, volví a sufrir el rechazo de la competencia. En aquel entonces, cada pocos días aparecían nuevas reseñas negativas en la tienda. Yo había llegado sola a una ciudad desconocida, con una niña menor de edad a mi cargo. Al principio ni siquiera entendía el dialecto local. Más tarde, Ellen sufrió acoso escolar. Cuando llegué, estaba de pie en la oficina, con el pelo hecho un desastre. El profesor me dijo que había luchado sola contra 3 y que no había salido perdiendo. Las 3 chicas del otro lado estaban incluso más heridas que ella. Cuando llegaron los padres de la otra parte, lo primero que exigieron fue una compensación. Yo no tenía mucho dinero en ese momento, así que solo pude hablarles con humildad y rogarles. Tras mucho esfuerzo, finalmente aceptaron llegar a un acuerdo y no dejar una falta grave en el expediente de Ellen. De camino a casa, Ellen caminaba en silencio detrás de mí. Yo iba calculando mentalmente el asunto de la indemnización y no dije una palabra en todo el camino. Casi al llegar a casa, Ellen se disculpó de repente conmigo. Lo siento, te hice quedar mal. Cuando reaccioné, me apresuré a consolarla. Claro que no, pudiste contra 3 y no perdiste. Estoy orgullosa de ti. Ellen levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Pero por haber golpeado a alguien, tienes que pagar mucho dinero. Y nosotros ya de por sí no somos ricos. Antes de que terminara de hablar, le revolví la cabeza con fuerza. De lo del dinero no tienes que preocuparte. Eso es cosa de los adultos. Eso decía. Pero en realidad, yo apenas tenía poco más de 20 años. No era ninguna adulta madura. Más tarde, hubo una vez en que realmente me derrumbé emocionalmente. No pude aguantar más y marqué ese número que sabía de memoria. Me arrepentí en el mismo instante en que la llamada se conectó. Con solo escuchar el hola del otro lado, las lágrimas ya habían caído. Me esforcé muchísimo por reprimir el llanto. La persona al otro lado, al no oír a nadie hablar durante un buen rato, volvió a preguntar. Hola. Alexia preguntó de nuevo. ¿Estás bien? No, Alexia, no estoy nada bien. Te echo mucho de menos, pero no me atrevo a pensarlo. No dije nada. Solo escuché la respiración familiar del otro lado del teléfono, hasta que se oyó la voz de su secretaria, diciéndole que era hora de ir a una reunión. ¿Qué pasa, joven señor Q? Nada. Antes de colgar, escuché a Alexia decir por última vez, probablemente se equivocaron de número. Desde ese día, empecé a soñar a menudo con Alexia. En los sueños, le agarraba la mano y le contaba muchas de mis injusticias y sufrimientos. Alexia siempre me escuchaba en silencio, acariciándome la cabeza con suavidad. Has pasado por mucho, ¿verdad? Pero cuando despertaba del sueño, tenía que secarme las lágrimas otra vez y fingir que no pasaba nada, para seguir viviendo.
Capítulo 12. Empecé a aceptar el tratamiento. Al principio, las reacciones físicas provocadas por los medicamentos fueron muy fuertes. Casi no podía comer. Cuando Ellen volvió por las vacaciones de invierno, encontró un trabajo a tiempo parcial cerca, para poder cuidarme mejor. Desde aquel día, el número de personas que entraban y salían de la habitación de Alexia disminuyó mucho. Parecía que por fin había empezado a centrarse de verdad en recuperarse. A veces, cuando salíamos a tomar el sol al jardín del hospital, nos encontrábamos por casualidad. En una de esas ocasiones, en la televisión del hospital volvieron a emitir la entrevista de antes. Al principio, a Ellen solo le resultó familiar. Después de otro encuentro casual durante un paseo, de pronto señaló a Alexia y se dio cuenta de golpe. Tú no eres ese CEO mandón que va a celebrar su compromiso en una isla del sur. Me llevé la mano a la frente, impotente. ¿CEO mandón? De verdad debería ver menos novelas de Sue. Alexia parecía una celebridad sin mascarilla que de pronto había sido reconocida por los paparazzi, cuando otros transeúntes empezaron a mirar. Aquel hombre que siempre se mantenía imperturbable en las entrevistas dio, por primera vez, un pequeño paso atrás. Cuando reaccionó, asintió con cierta timidez. Ellen se interesó aún más. Es la primera vez que veo a un CEO mandón de carne y hueso. Esto es como una novela hecha realidad. Celebrar la boda en una isla del sur solo porque a la persona que ama le gusta, eso sí que es mimarla. Esta vez, a Alexia se le enrojecieron de verdad las orejas. Cuando Ellen se fue a su trabajo a tiempo parcial, él por fin se atrevió a acercarse a mí. El banco del jardín del hospital no era muy largo. Nos sentamos cada uno en un extremo. Señor Q, me giré para mirarlo y pregunté adrede. ¿Llevas tanto tiempo hospitalizado? ¿Cómo es que no he visto venir a tu prometida a visitarte? El cuerpo de Alexia Q se puso rígido por un instante. Respondió en voz baja. Bueno, está bastante ocupada. Organizar una fiesta de compromiso en una isla no debe de ser muy complicado. ¿No? No tanto. He oído que es porque a la chica le gusta. Sí, casi me echo a reír. ¿Cuándo dije yo que me gustaba? Alexia de pronto se giró y me miró a los ojos. Antes ella dijo que le gustaban los lugares más cálidos. Otra vez, cuando dije yo. Espera, no, algo no encajaba. Creo que, si lo dije. Aparté la mirada, incómoda. Pensé para mis adentros, ¿cómo puede tener tan buena memoria esta persona? Eso fue hace casi 10 años y todavía lo recuerda con tanta claridad. Cuando recién empezábamos a salir, una vez le dije en broma a Alexia, si dentro de 10 años seguimos juntos, entonces casémonos. Alexia lo pensó muy seriamente y luego me preguntó, ¿en qué momento dentro de 10 años? ¿Qué fecha exacta? ¿Enero te parece bien? Como si, en cuanto yo asintiera, fuera a volver a casa a empezar a contar los días. Su impaciencia me hizo reír. Falta muchísimo. 10 años es un montón. Además, enero es invierno. ¿Qué frío hace para llevar vestido de novia? No quiero. Me gusta algo más cálido. Mi intención original era decir que me gustaban las estaciones cálidas. ¿Quién iba a imaginar que este hombre cambiaría el concepto y lo fijaría directamente en un lugar cálido? Con esa capacidad de comprensión, no sé cómo logró convertirse en un CEO mandón. Tenía ganas de reír. Y al mismo tiempo, sentía la nariz un poco ácida. Alexia, ¿así es como has vivido todos estos años? Engañándote a ti mismo de esta manera. Capítulo 13. Lidia. Al volver a la habitación, la enfermera Sue, la que estaba a cargo de mí, me vio y se le iluminaron los ojos. ¿Dónde te habías metido? ¿Por qué no llevabas el móvil? Ah, perdón. No había terminado de hablar cuando la enfermera Sue me interrumpió con prisas. Olvida eso. Acaba de llegar una notificación de arriba. Ha aparecido un donante compatible contigo. Al oírlo, quien reaccionó incluso más fuerte que yo fue Alexia, que estaba a mi lado. ¿De verdad? ¿Se puede operar hoy mismo? La enfermera Sue lo miró con extrañeza y luego se dirigió a mí. La notificación acaba de llegar. Necesito que me des una respuesta ahora mismo. Has tenido muchísima suerte. En realidad, como ingresaste más tarde, te tocaba estar al final de la lista, pero de los 2 pacientes que estaban antes que tú, uno empeoró de repente y el otro era un hombre corpulento. El tamaño del hígado del donante no era compatible. ¿Has comido hoy al mediodía? No, respondí de forma instintiva. Últimamente la reacción a los medicamentos ha sido muy fuerte. No tengo apetito. Esta mañana solo tomé un vaso de leche. La enfermera Sue miró el reloj y sonrió de inmediato. Entonces perfecto. No hace falta esperar el ayuno. Podemos programar la operación ahora mismo. Incluso después de que terminara de hablar. Todavía me costaba creerlo. Giré la cabeza de manera inconsciente para mirar a Alexia y vi que él estaba igual que yo. Así que de verdad era cuestión de suerte. Respondí sin dudar.
Acepto la operación. Como la cirugía se avisó con tan poca antelación, Ellen no alcanzó a regresar a tiempo. Por teléfono le pedí que viniera despacio, que no pasaba nada. La chica explotó al instante. ¿Cómo que no pasa nada? Tengo que verte en cuanto salgas de la operación. Había ido a trabajar de forma temporal porque el hotel prometía pagar el triple por trabajar en Nochevieja. ¿Quién iba a imaginar que justo cuando ella llegaba al hotel, aquí llegaría la notificación? Cuando me empujaron hacia el quirófano, Alexia seguía tranquilizándome. Todo irá bien. No tengas miedo. Sí, no tengo miedo. En ese momento, ya no parecía importar seguir fingiendo que no nos conocíamos. Capítulo 14. La puerta del quirófano se cerró. Alexia se quedó esperando fuera. Por primera vez, sintió que el hospital era un lugar realmente cruel. Después de haberla recuperado tras perderla, ahora tenía que soportar otra vez una espera interminable. Intentó enviarle un mensaje a su asistente, pero se dio cuenta de que le temblaban las manos. Tardó mucho en conseguir que el mensaje se enviara. El asistente le preguntó si necesitaba que fuera a acompañarlo. Respondió que no. No sabía cuánto tiempo llevaba sentado frente al quirófano. De repente, la puerta se abrió y una enfermera salió apresurada. ¿El familiar de Lidia? Por los atascos de Nochevieja, Ellen aún no había podido llegar. La enfermera no encontraba a nadie que firmara. Alexia se adelantó de inmediato. Yo firmo. Pero cuando le preguntaron qué relación tenía con la paciente, se quedó paralizado. ¿Cómo debía explicarlo? Se conocían desde hacía más de 20 años, pero en ese momento ya no eran amigos de la infancia, ni pareja, solo amigos comunes separados durante 5 años, y los amigos comunes no podían firmar. ¿Qué ocurre? En ese momento, la enfermera Sue, ya libre, se apresuró a llegar. Tras entender la situación, sacó rápidamente un papel del bolsillo. La paciente dejó preparada una autorización por adelantado. El señor Q puede firmar por ella. Al segundo siguiente, Alexia firmó su nombre a toda prisa. La enfermera volvió a entrar corriendo al quirófano. Alexia le preguntó a la enfermera Sue si podía ver esa autorización. Era la primera vez que ella veía a ese señor Q, que había hecho donaciones al hospital, con los ojos enrojecidos. La autorización estaba escrita con prisas, pero aún así se reconocía claramente la letra de Lidia. Cuando se la devolvió a la enfermera Sue, vio que en el reverso había una línea escrita con letra pequeña. Alexia, en realidad tu disfraz es pésimo, pero no pasa nada. Yo también te echo mucho de menos. Capítulo 15. Cuando Ellen llegó apresuradamente, la enfermera Sue ya se había ido. Al ver a Alexia esperando fuera del quirófano, se apresuró a darle las gracias, pero pasó bastante tiempo y él no se marchó. ¿Qué estaba pasando? ¿Hasta un paciente de la habitación de al lado se preocupaba tanto por la cirugía de su hermana? Ellen le lanzó una mirada furtiva a Alexia y vio que tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado. ¿Tan sentimental? Apartó la vista, con la intención de empezar a rezar, pero en cierto momento, como si se le encendiera una bombilla en la cabeza, habló de pronto. Señor Q, ¿su número de teléfono termina en 2420? Alexia no reaccionó de inmediato, pero asintió. Ellen se puso de pie de golpe, lo señaló, completamente impactada durante unos segundos. Así que tú eres la luna. ¿Qué? Alexia estaba totalmente confundido. Así es como mi hermana tenía guardado tu número en el móvil. Al darse cuenta de que el hombre frente a ella era la persona que le gustaba a su hermana, Ellen volvió a sentarse, desanimada, pero ella nunca se atrevió a llamarte. Solo miraba tu número por la noche y lloraba en silencio. Lidia creía que lo ocultaba muy bien. Pero las adolescentes son criaturas increíblemente sensibles. Ellen ya sabía desde hacía mucho tiempo que su hermana debía de estar enamorada del dueño de ese contacto llamado Luna. La chica suspiró. Qué pena, a mi hermana le gustas tanto. Y tú, en cambio, vas a comprometerte con otra persona. Entonces, ¿qué va a hacer de mi hermana? No hay otra persona, dijo Alexia de pronto. Miró a Ellen con total seriedad. Siempre ha sido solo ella. ¿Tú y mi hermana se conocen desde hace mucho? Ellen volvió a sorprenderse. ¿Ella aceptó tu propuesta? Pero no me dijo nada. Alexia no respondió. Giró el rostro. Aún no he tenido tiempo de pedirle matrimonio. Hizo una pausa y añadió. Pero somos amigos de la infancia. Desde hacía muchísimo tiempo atrás. Ya se amaban. Capítulo 16. Por fin, la luz del quirófano se apagó. Cuando desperté en la unidad de cuidados intensivos, lo primero que vi fue una luz tan fuerte que me hizo entrecerrar los ojos. Entonces, una figura apareció frente a mí, bloqueando la luz de arriba. Alexia aún llevaba la ropa del día anterior. Sus ojos estaban llenos de vasos sanguíneos, enrojecidos por no haber dormido. Se veía algo desaliñado.
Quise reírme de él, pero no me salió. Cuando el efecto de la anestesia pasó, dolía bastante. Al verme mirarlo fijamente, Alexia apretó los labios. Me peleé con Ellen para conseguir este turno de visita. ¿Pero qué dices? ¿Peleándote con una niña? ¿No eres un poco infantil? Esto concierne a un asunto muy importante de mi vida. Tenía que tomármelo en serio. ¿Qué tiene que ver eso ahora? Escúchame con atención. Vale, de acuerdo. Así, sin emitir sonido alguno, mantuvimos una especie de conversación silenciosa. Desde fuera, a los ojos de las enfermeras, parecía que Alexia estaba murmurando cosas de forma extraña, hablándose solo. Ellen me dijo que aún no te había pedido matrimonio. Parpadeé. Alexia de pronto se puso algo torpe, incómodo. En ese momento, afuera pareció ocurrir algo. Se oyó un pequeño alboroto, pero la insonorización de la UCI era mucho mejor que la de las habitaciones normales y no nos molestó en absoluto. Alexia sacó el móvil, miró la hora, y sonrió. Ya es año nuevo lunar. Me sonrió y me dijo, han pasado 10 años. Ya llegó el momento. Fin. Extract Alexia. Capítulo 1. El primer mes después de la ruptura. Alexia solía despertarse sobresaltado en mitad de la noche, al descubrir que Lidia no estaba a su lado. Solo entonces recordaba que ya habían terminado. Al principio no lograba adaptarse. Cuando veía algo que a Lidia le gustaba, seguía comprándolo y mandando que se lo enviaran, hasta que su asistente le dijo que Lidia había vendido todas esas cosas. Lo pensó un momento, y empezó a transferirle dinero directamente a su tarjeta. Después, Lidia ni siquiera le respondió los mensajes. Se fue a dar clases como voluntaria a una zona montañosa. Alexia dejó de poder verla por completo, y tampoco tenía forma de crear encuentros casuales. Siempre estaba preocupado por ella, por si comía bien estando sola, por si dormía bien. El día del cumpleaños de Lidia, muy temprano por la mañana, la llamó con una tarjeta SIM nueva. El tono de llamada sonó durante mucho tiempo. Lidia no contestó. Alexia entendió el mensaje y no volvió a llamar. Pero entrada la noche, sin querer, vio esa publicación. En la foto, Lidia sonreía con una felicidad tan luminosa. Así que, lejos de él, ella podía sonreír así de feliz. Alexia dejó escapar una sonrisa amarga. Capítulo 2. Cuando ocurrió el terremoto, Alexia recibió la noticia de inmediato, sin la menor vacilación. Canceló la reunión de la mañana siguiente y se puso en camino esa misma noche. Lidia daba clase en la única escuela de allí. Cuando llegó, las labores de rescate ya habían comenzado. Fue la primera vez que vio lo que realmente era un infierno en la tierra. Incontables familias desplazadas, cadáveres de víctimas por todas partes entre los escombros. Incluso el aire parecía impregnado de olor a putrefacción. No tuvo tiempo de asimilarlo. Se lanzó de lleno a ayudar, pero no la encontraba. No había rastro de Lidia por ninguna parte. Pasaron los días. Cada vez había menos supervivientes rescatados. Y cada vez más cuerpos recuperados. Hubo un momento en que incluso el asistente sintió que su jefe estaba al borde del colapso, como si al segundo siguiente pudiera hacer algo extremo. Como seguirla en la muerte. Tan asustado estaba que, temblando, llamó a los padres de Alexia para informarles. Ese día, el teléfono de Alexia tenía muchísimas llamadas perdidas, pero él no prestó atención a ninguna, hasta que, 2 días después, por fin llegó una buena noticia de parte de sus subordinados. Habían encontrado a alguien que podría ser Lidia, al parecer, una de las primeras supervivientes rescatadas tras el terremoto. En ese momento, Alexia acababa de aterrizar. Se cruzaron casi sin darse cuenta. En las imágenes de vigilancia, Lidia llevaba a una niña pequeña de la mano. Parecía no haber sufrido heridas graves. El asistente le preguntó si quería enviar a alguien siguiendo el rastro de las cámaras para encontrarla. Alexia miró fijamente esa figura que tanto había anhelado ver. Durante un largo rato, como si le hubieran extraído toda la vitalidad, su cuerpo se desplomó de repente. Déjalo, déjala ir. Extract Alexia. Capítulo 3. En el momento en que aquella llamada fue conectada, Alexia ya había adivinado quién estaba al otro lado. Era el número nuevo que había cambiado después de la ruptura. Su número privado, el único número que solo ella conocía. Dijo un «hola» en voz baja. Del otro lado no hubo respuesta. Solo se escuchaba, de forma apenas perceptible, un sollozo reprimido. Se contuvo durante muchísimo tiempo, pero al final no pudo aguantar. ¿Estás bien? ¿Por qué lo llamaba llorando? ¿Y por qué, una vez conectada la llamada, no decía ni una sola palabra? ¿Había sufrido alguna injusticia? En ese momento, la secretaria entró de repente para avisarle que tenía que ir a la reunión. Los accionistas ya habían llegado.
Era su primer día en la sucursal. Debía dar una buena impresión. Del otro lado del teléfono seguía sin oírse ninguna voz. Suspiró en silencio. ¿Qué ocurre, joven señor Ko? Nada, probablemente se equivocaron de número, pero en el fondo de su corazón, deseaba que esa llamada volviera a marcarlo algún día. Capítulo 4. La floristería llevaba 2 días sin abrir. Ella estaba enferma. Era cáncer. Después del reencuentro, Alexia siempre encontraba 1000 excusas para sí mismo. Solo era verla una vez, sin molestarla. Solo era darle un poco de dinero, porque lo necesitaba. Solo era crearle un poco de buena suerte, sin acercarse. Solo era. Ya no había tantos, solo era. La verdad era simple. La extrañaba muchísimo, cuando la distancia entre ellos era apenas una pared de hospital. Alexia sentía que se volvía cada vez más atrevido, cada vez más descarado. Accidente de coche, amnesia, encuentros casuales en el hospital. Si esto hubiera sido una serie, antes ni siquiera se habría molestado en verla. Pero ahora, lo estaba interpretando con una seriedad absoluta. El día del cumpleaños de Lidia. Había reservado pasteles en todas las pastelerías cercanas con antelación. Sabía que últimamente ella estaba muy ocupada y que saldría tarde del trabajo. No importaba. Era su cumpleaños. Ese día, él la haría la persona más afortunada. A través del escaparate de la pastelería, la vio recibir el pastel con una sonrisa feliz. Dentro del coche, él tampoco pudo evitar sonreír, pero por un momento de codicia, subió la ventanilla un segundo tarde. Lidia se dio cuenta del coche al otro lado de la calle, aunque ya había cambiado la matrícula. Aún así, tras quedarse paralizada un segundo, Lidia salió corriendo detrás. Alexia ordenó instintivamente al conductor que acelerara. El conductor estaba a punto de decir que delante había un semáforo en rojo. Espera, para. Lidia había chocado con alguien. El coche se detuvo ante la luz roja. Lidia por fin vio la matrícula con claridad y se detuvo. Desde tan lejos, Alexia no podía ver su expresión. Solo sentía que aquella pequeña figura reflejada en el retrovisor resultaba, en ese instante, insoportablemente dolorosa de ver. Suspiró en silencio. El pastel seguramente se había estropeado. ¡Qué chica tan tonta! Capítulo 5. Alexia, guerrero del amor puro. Despierta ya. Alguien a su lado lo sacudía con fuerza. Alexia abrió los ojos, aturdido. Entonces recordó que llevaban 7 días atrapados en el hotel por la tormenta de nieve. Ya son las 12. Pide un deseo, dijo Logan. Aunque estemos en el extranjero, sigamos la costumbre de casa. Pero Alexia solo sentía la cabeza pesada. ¿Qué deseo? ¿Me lo preguntas a mí? ¿Cómo voy a saber qué deseo quieres pedir? Alexia entrecerró los ojos y pensó durante un buen rato. Entonces, que ella siempre tenga buena suerte. Joder, como era de esperar. Un auténtico guerrero del amor puro. Los demás estallaron en carcajadas. Al final, Alexia también sonrió. No sabía dónde estaría ahora ella, de la que hablaba. Ni si estaría viviendo bien. En ese momento, ¿quién hubiera imaginado que el futuro aún les regalaría un reencuentro? Justo en el 10º año que ella había mencionado. Capítulo 6. Lidia, a los 22 años, creía que era la persona con peor suerte del mundo. Alexia, a los 27, deseaba que ella fuera la persona más afortunada del mundo.